Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado de Historias y Relatos. Hoy, como todos los lunes, toca el tema de las reflexiones. Esta se llama Merecer. Es una reflexión muy especial. Merecer, vivir en otra dimensión. Estamos acá en la hermosa isla de Palma con un nuevo amigo que apareció hace poquito. Este sí es de regaño de chancla poderosa. Se llama Misifus Peletas. Creo que es el hermanito mayor de Gato Peletas. Estaba por aquí de viaje hacía tiempo. Y ahí está nuestro querido Misifus Peletas, haciéndonos compañía y cuidando nuestras espaldas por si alguna interferencia. Bueno, aquí estamos en esta hermosa isla con gente muy maravillosa, viendo llegar un gran ferry al puerto. Estamos en un castillo de las defensas que tenía esta isla, cerquita de la gran catedral que hay acá, que es hermosísima, y el palacio árabe. Es un sitio turístico, de pronto va a haber unas pequeñas játaras, algunas interferencias, pero confiemos de que todo va a estar muy bien. Estoy en un sitio donde me esté dando la sombrita porque el sol está alto y picante, pero está haciendo un clima maravilloso, un cielo en un azul. Vamos a ver si lo pueden ver. Y para que vean más o menos lo que les estoy diciendo, por allá al fondo se alcanza a ver la catedral. Entonces por aquí estamos. Este video de reflexión es para ponernos a cuestionarnos nosotros mismos, a hacer el trabajo interno, porque estoy observando que mucha gente no está haciendo la tarea, y además lo estoy haciendo desde mi propio saber y desde mi propio sentir, para que ustedes puedan ver lo que cualquier persona como usted, como cualquier otro, yo estoy en un proceso de despertar, y estoy mostrando tal como va esa evolución de mi proceso de despertar, para que ustedes tengan como un referente y entiendan que ustedes también están en esos procesos individuales desde su propia experiencia, desde su propio sentir, pero que compartimos sentidos en común, puntos en común, entre ellos las mismas dudas, las mismas inquietudes, los mismos cuestionamientos, los mismos defectos, los mismos errores, la misma depuración de nuestras oscuridades. Ustedes me han visto cómo he ido evolucionando a través de todo este casi 2 años de iniciado el canal. Me han visto tal cual. No he pretendido ser nada más, nada menos. Y he tenido mis aciertos como también mis infortunios, para que se den cuenta que esto no es fácil. Esto no es algo que tenga que ver con algún tipo de corte especial o algún tipo de hay que ser diferente a todo el mundo. No, soy alguien como usted, y que inició este proceso y que me estaba mostrando tal cual, sin ningún tipo de ambaje, sin ningún tipo de máscara. Y en la medida que voy creciendo con ustedes, voy madurando con ustedes este tema de la espiritualidad, este despertar de conciencia, ustedes han sido testigos de este proceso de transformación. Han visto mis caídas, han visto mis regaños de las chanclas, han visto cómo me he estrellado con personas que les di toda mi confianza, y he sido lo más transparente. Si algunos siguen cuestionando, dudando eso de mí, pues sinceramente no sé qué es lo que estarán esperando, pero el asunto es, como usted, yo he estado con el mismo proceso. Lo que a mí me sorprende es que hay personas que todavía no han entendido eso y esperan que yo les dé lo que debería cada uno, sobre todo esas personas en particular, darse a sí mismas. Yo entiendo y yo sé que no lo dicen de mala voluntad, y de pronto están muy acostumbrados al tema de depender de terceros. Venimos de sistemas de control religiosos donde la dependencia ha sido la constante desde que nacemos. Pero esa falta de valor o de arriesgarse a lo desconocido, de salir de ese túnel y más bien preferir seguir en otro túnel y seguir dependiendo de terceros, lo he observado mucho acá en el canal en algunas personas, que trato de comprenderlas y no les digo, no las regaño mucho, simplemente trato de no convertírmeles en una muletilla, pero creo que deberían reflexionar.
hacer la tarea de hacer su propia observancia interna, de iluminar sus propios demonios internos, su propia oscuridad interna, llevar esa luz adentro y no estar diciendo de que sin mí se sienten perdidos o que esperan con ansias que yo les ilumine el camino la siguiente semana y cosas de ese estilo. Creo que aquí toda la comunidad del canal es una comunidad muy especial, ya más de 9.130 personas. Es una comunidad que se ha construido a punta de ir puliendo este diamante. Al final los que están aquí son los que son. Y todos estamos en un aprendizaje donde el merecer es muy importante. Entonces yo creo que es necesario que comprendan, sobre todo los nuevos que estén llegando al canal, y un recorderis a los veteranos del canal, que yo soy un divulgador que parte de su propia experiencia, desde su propio saber y conocimiento. No manejo agendas de nadie, no estoy a favor de nadie, y me he mostrado tal cual, con mis aciertos, desaciertos, con mis defectos, cualidades, y me he ido mostrando cómo he ido evolucionando a través de los meses de estos casi 2 años, para que ustedes tengan presente que este proceso de despertar de conciencia es un proceso individual en el que todos no tenemos que tener fórmulas mágicas para poder acceder a una información que se puede canalizar desde nuestro ser interno, desde nuestra propia percepción, desde nuestra propia conciencia, desde nuestra propia intuición, y que vamos en esto juntos. Por eso es que yo no he permitido en ningún momento que se me dé un culto a mi persona o que me entonen, me pongan en un pedestal muy alto, porque de ahí se cae muy duro. Algunos compañeros divulgadores no pudieron tolerar eso o soportarlo y empezaron en una rencilla, en una bronca conmigo. Otros divulgadores se perdieron en el camino y se volvieron extremadamente arrogantes, pretenciosos, con títulos pomposísimos, con un ego disfrazado de espiritualidad brutal. Y algunos se han logrado sostener, pero algunos han caído en narrativas de facción o de ideologías. De hecho, tomando como acote, ya me he enterado de algunas cosas muy interesantes con lo que pasó con Argentina. Esa persona a la que yo confié mucho, y quiero que lo sepan muy bien, confié al punto tal de que siempre respaldé lo que estaba haciendo de contactar personas para integrar el nodo sur, el nodo Argentina, y no caí en la cuenta que era prácticamente una operación de envolver, me estaban envolviendo para aleccionar personas dentro de la narrativa patrioteril, personas muy fanatizadas con el tema del rubio, y estaban metiendo una información extremadamente delicada que cuando di mi opinión y mi punto de vista sobre ciertos documentos que tienen una clarísima tendencia fascista, empezaron las rencillas y a no confiar en mí. Entonces estaban utilizando el canal, mi plataforma, los comentarios, para que esta persona empezara a identificar gente, para irlos captando lentamente dentro de una narrativa muy envolvente, muy bien elaborada. Afortunadamente pude caer en la cuenta a tiempo, pero eso sirve de lección y de ejemplo para que se den cuenta que es muy difícil mantenerse en neutro, mantenerse en el camino del medio y evitar caer en facciones, ideologías, agendas en las que hay personas que en sus expectativas, y todo tuvo que ver con un video de los primeros que yo inicié, en el que no lo voy a negar y lo he dicho acá, tenía una clara inclinación hacia el movimiento patriota y que era un convencido de ese tema, pero cuando empecé a notar las discrepancias, empecé a notar esa ideología, fanática, empecé a darme cuenta de las incongruencias, porque uno debe tomar todo con pinzas. Uno no se debe casar a una idea o un movimiento, uno debe ser siempre autónomo, independiente. Entonces cuando yo empecé a identificar eso y empecé a hacer esos mensajes y empecé a ver las respuestas, solamente confío en lo que decía. El único canal en español que confío plenamente con el tema de la letra 17 es el de Fernando y Eliana, nada más. Y
cuando vi los comunicados donde el mismo 17 advertía del peligro de los infiltrados, de la gente que estaba utilizando el movimiento patrioteril y sobre todo la gente muy fanatizada para meter contrainteligencia, fue cuando me confirmó mis sospechas de todos esos grupos en los que yo estaba mirando y observando, y empecé a cortar. Y empecé a mandar mensajes muy claros y muy contundentes que fuera dirigidos directamente a esas facciones. Y cuando yo empecé a mirar cómo empezaban a tildar de traidores aquellos que empezaban a cuestionar esas narrativas, me di cuenta que aquí esto no estaba bien. Por eso es que cuando sacamos la carta, la famosa carta a la alianza, allá en mayo del año pasado, y hubo esa respuesta casi automática. Al día siguiente, este señor Benjamin Bulford salió con una respuesta. Después salieron respuestas de comunicados que mandaron algunos movimientos patriotas al mismo Rubio y a los principales, donde les decían, mira, está pasando esta situación. Nos dimos cuenta que la carta llegó, incluso nos lo confirmaron. La carta llegó a donde tenía que llegar. Y eso hizo que hubiera un cambio en las narrativas. Y aún así hay gente que no ha visto y no ha querido entender que esto ha sido un tema muy complicado de manejar, porque no se puede eliminar una agenda de control que lleva siglos, milenios, en cuestión de días. El proceso de infiltración dentro de todo este tema del control no es fácil. Entonces, cuando uno ve esas narrativas donde dicen, sí, el control de los bancos están ahora en manos de los sombreros blancos, o que Sara ya es de los sombreros blancos, y cuando empiezan a decir, sí, el QFS inviolable, sombreros blancos, y empiezan a hacer todas esas narrativas, uno se da cuenta que es disidencia controlada, totalmente. Y eso lo confirmó hace poco en el canal de Fernando, de Fer, donde muy claramente sacaron la traducción de un comunicado de 17 donde advertía sobre eso, que hubo personas en Estados Unidos y en Canadá que perdieron sus propiedades porque dejaron de pagar sus hipotecas, dizque porque los sombreros blancos dizque ya tenían el control de los bancos. Entonces hay que tener mucho cuidado, y hay mucha estafa. Están estafando a las personas con el tema del QFS, con el tema de la redención, de los fondos de redención. Un amigo que yo quiero muchísimo lo estafaron con miles y miles de dólares con el tema ese de los fondos de redención, que dizque para poder ayudar a las ballenas que estaban dizque allá en Reno, en Estados Unidos, y había que pagarles el hotel, la alimentación, porque no se podían mover, tenían que estar 24 horas al día pendientes de que en cualquier momento salieran los fondos. Y así estuvieron carameleándole a la gente durante meses, sacándoles cantidades enormes de dinero. Igual está pasando ahora en Perú con ciertas personas que dizque son abogados, dizque abogados cósmicos, que cobrando miles de dólares para que interceder ellos en los litigios con los jueces cósmicos. Y hay personas que, como no hacen el trabajo interno, siempre delegando, están dispuestas a pagar miles y miles de dólares. Lo mismo pasa con el tema de los registros acásicos. Mucha gente con el afán, la intención de recordar sus vidas pasadas, se ponen a pagar talleres de centenares de dólares, de miles de dólares, para poder acceder a los registros acásicos. Y son talleres que tienen nivel 1, 2, 3, 4, 5, 259, 999 nivel, para pasar al siguiente nivel de acceder a los registros acásicos. Y así te van sacando dinero. Y uno ve cómo esos divulgadores terminan viviendo en la Riviera Maya, como algunas muchachitas por ahí, en unos lujos impresionantes. Y yo digo, bueno, y usted también está viajando de costilla de nosotros, mírenlo, está ahí todo pinchado, cachetón, todo rosadito. Hombre, no confundan. Esto ha sido por generosidad de personas que voluntariamente me han querido dar esta oportunidad. Y ha sido un regalo maravilloso, lo del merecer. Pero yo no estoy cobrando por dar esta información. Y creo que a nadie, con la cantidad de tips, herramientas de trabajo que les he estado dando durante estos 2 años, a través de las reflexiones principalmente, no he cobrado un infeliz peso. Entonces es triste ver cómo hay personas que se endiosaron tanto, como cierto personaje en Perú, que terminó viviendo tremendo en Cusco, se cree el supa, yo no sé qué carajos, y incluso hasta hace poquito me mostraron, yo no creí hasta que me lo mostraron, un mensaje que ese señor estaba publicando donde él ya se consideraba el Mesías,
O sea, que él era dizque la encarnación de Cristo en la tierra. Y yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, el problema no es que ese personaje diga esas estupideces, que haya gente que la crea, que eso es lo más terrible. Entonces yo creo que es necesario que hagamos este cuestionamiento y este aterrizaje para mirar hasta dónde usted está acolitando y patrocinando narrativas distópicas, narrativas de disidencias controladas y sobre todo fantasías, entelequies de todo tipo. Sé que una de las que se ofendió mucho de allá de Argentina, una que estaba muy metida con este señor, me salió comparando con George Lucas y yo decía, uy, wow, lo dije en el otro video y sí, me honró antes de insultarme, me honró, wow, que mis historias, sobre todo las de Azaela, sea supuestamente ni la guerra de las estrellas. Y yo, uy, fue madre, me compararon con George Lucas. Sí, ¿será que hay que mandarlo a Disney para que le hagan una película? Y yo, uy, fue madre, tremendo, bien, gracias. Pero el punto es, ¿hasta dónde nosotros estamos acolitando narrativas que lo único que hacen es generar, sostener o mantener zonas de confort? ¿Hasta dónde nosotros estamos creyendo en el merecer? Yo durante años viví con muchas carencias afectivas, materiales, espirituales. Viví en un estado de confusión muy grande, en un estado de estar chocando contra el mundo, haciéndome los mismos cuestionamientos que ha hecho un suscriptor por ahí que no lo he eliminado, ¿no? Él a veces aparece, otras veces no. La última vez que él publicó algo ahí en las cajas de comentarios fue muy agresivo contra la divina fuente. Decía que no creía en el amor, que el amor era señal de debilidad, de cobardes, que esa divina fuente no era cierto que existiera porque permitía a los niños violados, los niños asesinados, la gente, bueno, la narrativa de siempre. Hubo una época que era así, que cuestionaba incluso la misma existencia de la divina fuente. Una época donde yo no creía en absoluto, por la sencilla razón de que veía el sufrimiento, el horror, la miseria, no como me lo contaran, porque yo creo que ese señor, el que a veces escribe eso ahí, creo que ni siquiera ha visto eso. Pero a mí sí me tocó ver los efectos de una mina antipersonal, me tocó ver la violencia ideológica, me tocó ver la situación de cómo por pensar distinto ser desplazado, me tocó ver gente morir literalmente de hambre, sentir la impotencia en las manos, sentir que los malos iban ganando, sentirse uno totalmente avasallado y solo ante narrativas estúpidas, ridículas, fanáticas, y sentirse ser una voz en el desierto. Yo pasé todo eso. Yo aquí no estoy viniendo rascándome el ombligo, sacando la pelusa, sacándome moquitos y diciendo, sí, que en la divina fuente, porque todo es color rosa, cumbayá. No, a mí me tocó vivir y darme cuenta que todo lo que estamos viviendo, ella también lo está viviendo a través de nosotros. Sobre todo acá, por ejemplo, aquí en España, a mí mucha gente me hablaba de cómo era el efecto de las señales, de las contaminaciones de frecuencias y una cantidad de cosas. Y yo decía, bueno, de pronto están exagerando un poquito, les falta hacer la tarea. Pero llegar acá, y lo digo literal, llegar acá y darme cuenta de la dificultad que me está dando pensar, concretar ideas, coordinar pensamientos, reflexiones, la sensación de presión en la cabeza, el dolor de cabeza, la sensación de estar como borracho, adormecido todo el día, la sensación de compresión y de estar
limitado, distraído, sobreestimulado y bloqueado por todos lados. Ha sido bárbara. Ya entiendo por qué la gente aquí trata de distraerse de maneras a veces muy excéntricas, muy estrambóticas. Algunas me ponía a andar por algunas calles en la noche a ver cómo se llenaban los bares, la gente bebiendo, el escándalo, como que la gente inconscientemente tratando de contrarrestar, pero durante el día, uy, no, la gente en un estado de obediencia, en un estado de apatía, de aplastamiento. Estoy viviéndolo yo aquí, porque mi mente y mi ser es muy rebelde y el poder que manejo interno es muy difícil que me lo dobleguen, pero he sentido la presión de esa lucha de tratar de aplastarme, avasallarme y hacer que me ponga en un estado de conciencia adormecido. Me ha dado dificultad sostener conversaciones coherentes, me ha dado dificultad incluso hasta hablar. Y es una sensación de cansancio todo el día. Y eso que aquí han sido muy especiales conmigo y me han estado cuidando de una manera maravillosísima. Y aún así uno nota cómo se siente esa presión en el ambiente y se nota las cosas fuertes. Entonces yo me pongo a pensar la cantidad de gente que está viviendo esto todos los días. Con razón el pueblo español está tan sumiso, tan avasallado, tan aplastado, tan importaculismo, que pase lo que pase, suceda lo que... Están preocupados más en el costo de vida que está carísimo, están preocupados más en el tema de no caer en las fotomultas, en las cámaras de reconocimiento, en cumplir normas, en estar muy enfocados en lo que están haciendo, no quieren pensar en nada. Y uno se pone a mirar cómo los medios de comunicación, porque me puse a mirar medios de comunicación acá, bombardean a diario mostrando como un héroe a un criminal. Para mí es un criminal, ese personaje de cierto país del Mar Negro. Lo muestran como un héroe y lo muestran andando como... es un payaso, el tipo fue payaso incluso. Lo muestran andando ahí, pavoneándose entre todo el mundo y dando las manos y diciendo, sí, estamos luchando por la libertad de mi pueblo. Un momentico, estás andando en hoteles 5 estrellas acá en Europa, mientras tu pueblo está recibiendo los bombardeos. Y estás pidiendo, en vez de paz para tu pueblo, aviones de guerra. Entonces eso no es un líder, es un asesino. Entonces, ver cómo la gente se polariza y ver cómo nos manipulan con una cantidad de cosas que uno dice, bendito, cómo la gente cae en esto. Ahorita publiqué en Face y en Insta, y en algunas partes por ahí mandé una imagen muy chistosa donde muestra un meme, un dibujito, voy a ver si por acá lo tengo. Un dibujito en donde se ve el tema de los ahorita marcianitos verdes y se ve como la gente la controlan, la manipulan con el tema de los marcianitos verdes. Entonces uno pregunta a sí mismo, ¿y esto qué? ¿Realmente qué es lo que está pasando aquí? No lo encuentro, no, me lo borraron, me vienen bloqueando. Pero de todas maneras, la cuestión es, nos tienen totalmente omnibulados, totalmente aleccionados a temas. Por ejemplo, hace poquito, lo dije en un video, hace poquito era sobre el fin del mundo. Supuestamente un asteroide que venía a destruir el mundo y una cantidad de cosas. Luego el tema de la invasión, luego el tema de los desastres naturales, el tema de los cambios de la naturaleza y una cantidad de cosas. Y lo que me sorprende es que la gente sigue esa narrativa, sigue esas narrativas de manera como si fuesen siguiendo un guión. Pongo ejemplo.
con todo el respeto que se merece este divulgador JL. Pero yo he notado que cuando él publica algo, casi al momento otros divulgadores extrañamente siguen la misma narrativa que él publica. Él anunció hace poquito en un video que me lo mandaron, no lo he visto, que viene una invasión, o viene, no una invasión, él no dijo una invasión, él dijo que venía, que se había detectado, o que le habían advertido no sé quiénes, sobre una gran flota recesiva que venía procedente de Orión. Y al ratico empezaron otros divulgadores a hablar carreta sobre el tema. Luego empezaron con el tema de los derribos. Y ahí mismo otros divulgadores empezaron a hablar del tema. Yo sé que él ha pasado por momentos muy difíciles y hay gente que toma las cosas con pinzas con él. Yo respeto mucho la divulgación de él. Y sé que él está en la mira a toda hora. Y hay que saber entender el mensaje que él manda. Pero sí me llama la atención que cada vez que él publica algo, hay ciertos divulgadores por ahí que salen también con ciertas cositas que uno dice, un momentico, ¿y esta gente por qué se fue por ahí? Y ahí es donde uno se da cuenta cómo hay disidencia controlada, de manera directa o indirecta, pero la hay. Me gusta lo que está haciendo Vertus, la prudencia que él está manejando a la hora de hacer las reflexiones y las perlas que él maneja, para que la gente empiece a cuestionarse, a pensar. Pero uno ve cada vez más que la gente no hace la tarea. Me gustó mucho lo que publicó hace poquito Emilio en su canal en Telegram, sobre la precaución. Ojo, hasta hace poco estaban ridiculizando el tema y hasta le cambiaron nombre, lo pusieron UAP. Pero mire la paradoja, y eso lo hizo ver él y yo creo que mucha gente no lo ha pillado y aquí se los digo. Cambiaron el nombre, ya no hablan de objetos voladores, ahora hablan de los UAP, los UAP. Pero cuando empezaron a publicarse las noticias de los supuestos objetos caídos en Canadá, ahora en Uruguay, lo que están diciendo en China y en diferentes lugares del mundo, ahí sí mencionan la palabra objeto volador no identificado. Y uno dice, un momentico, aquí ¿por qué cambiaron la terminología? Y ustedes han visto que siempre se han burlado de nosotros con ese tema de los objetos, lo han negado a ultranza y ahora están como que sí, como que no. Y ya no es el tema de un globo sonda, que por A o por B, las teorías que quieran sacar, aquí no es el lugar para hablarlas, pero es muy particular que pasa eso y empieza a suceder otras narrativas como si fueran siguiendo una agenda y empiezan a hablar del tema. Pasó con el tema de los pleiadianos. Eso se volvió tremendo tema, impresionante, y la única voz, lo digo con hechos, la única voz disidente que estaba dando la cara contra la narrativa pleiadiana y advirtiendo sobre la colonización de estas razas, era este personaje que está aquí. Pero cuando ahí sí otros empezaron a hablar, a desenmascarar ese tema de la federación, de Astar Cheran y todas las cosas, ahí sí la gente empezó a prestar orejas. Entonces es como que hay algo que empieza a mirar cómo acallar a aquellos divulgadores independientes, porque me considero independiente. Sé que también Vertus es independiente y sé que hay otros poquísimos en lengua española o lengua castellana que somos independientes. Inmediatamente aparecen gente siguiendo el guión, el libreto. Y es un tema que me parece preocupante al punto tal que creo que es necesario que ustedes empiecen a hacer la tarea. Ahora sí, a lo que vinimos con esta reflexión. Porque todo esto que les estoy diciendo es como las mismas inquietudes y cuestionamientos que yo me estoy haciendo y se los estoy mostrando a ustedes tal como soy. Es el mismo ejercicio, usted se lo puede hacer. Esto se llama discernimiento puro. O sea, estoy haciendo un discernimiento donde estoy separando, tratando de entender lo que está sucediendo y encontrar posibles respuestas e identificar posibles cosas que puedan darme a entender, a explicarme por qué se está dando esto. Y hemos visto cómo nos han distraído de cosas muy, muy
importantes con otras cosas que les han hecho creer que son importantes. Pero sigue la censura. Yo no puedo hablar abiertamente de eso acá en este canal porque inmediatamente me ponen problema. Pero cuando uno ve lo que pasó, por ejemplo, en Turquía, me acordé de las famosas MOAB o las MOP. Creo que es la GR-73, creo que se llama ese artefacto, o GR-75. Es el artefacto bomba, llamémoslo así, más pesado que tiene las fuerzas aliadas a nivel mundial y más poderoso no nuclear. Es una bomba de 15 toneladas, 30.000 libras, que aprovecha la velocidad y la energía cinética liberada tras el impacto para demoler búnkers y perforar hasta muy profundo y generar incluso lo que se llama movimientos sísmicos de demolición. Llegan a afectar hasta 1 kilómetro de radio en las zonas donde impactan. Fue muy utilizada en el conflicto en Afganistán. Pero estas bombas no son tecnologías recientes. ¿Han sido muy perfeccionadas hoy en día? Sí. Y pueden haber cosas más todavía, sí. Los famosos clavos de Dios que llaman, o los famosos clavos de tungsteno. Es una hipótesis que por ahí algunos que les gusta el tema de las armas y de la tecnología militar hablan de los famosos satélites que tienen las potencias mundiales con proyectiles en forma de aguja de puro tungsteno, de 6 metros de largo por 1 metro de diámetro. Más o menos han dicho eso. Son hipótesis, algunos hablan de teorías, de estrategias militares, y habrá que mirar si es así o no. Han dado ejemplos que han podido sido utilizados en algunos escenarios bélicos o prebélicos como para generar efectos cadena, para generar conflicto y una cantidad de cosas. Eso lo saben más los teóricos de las ciencias militares. Pero el punto es que a finales de 1944-45 se empezaron a utilizar lo que se llaman las bombas sísmicas. Las utilizaron para destruir grandes embalses en Alemania, y hubo hasta películas sobre eso. Las famosas bombas de rebote y las famosas bombas sísmicas. Eran bombas muy potentes, muy poderosas, muy pesadas, que lo que hacían eran impactar sobre estructuras para demolerlas o ablandarlas para que la siguiente tanda de bombas las pudieran demoler por su nivel de, digamos, de fortaleza en su construcción, ¿no? Entonces, ese tipo de artefactos fueron diseñados a finales de la Segunda Guerra Mundial y estuvieron muy en operación, aunque era muy costoso y riesgoso llevarlos, pero se usaron. Entonces, en ese sentido, se sabe que incluso los ingenieros militares, y eso es algo que no me lo estoy inventando, eso es algo que me lo contó un ingeniero militar, se sabe que a veces hay estudios a nivel militar que miran el lugar donde hay un enemigo, por decir algo, el lugar donde hay un enemigo, y hacen estudios geológicos, miran qué tipo de fallas geológicas hay en el sector, para mirar si estas bombas de demolición o bombas sísmicas pueden alterar la geología local y generar un microsismo. De hecho, hace poquito se estuvo hablando de, y eso fue público, salió incluso en unos medios de comunicación hace unos años, donde expertos hablaban de que ese tipo de tecnologías eran reales y posibles, y que en un escenario de guerra híbrida, la tercera, cuarta guerra que ellos llaman, podría presentarse escenarios donde se utilizara ese tipo de artefactos. Entonces uno se pone a mirar que es muy particular que la postura de este país, en particular allá en el estrecho del Bósforo, que es miembro de la OTAN, pero que parece que sí que no, estuvo o ha estado muy a favor de la contraparte y llevándole la contraria a los aliados de Occidente. Y ante la negativa del presidente de este país de aceptar a otro país como miembro de la alianza esa, muy raro que a los días, precisamente cerca a una base de los señoritos alsacios, se dé este terremoto muy superficial. De hecho, cuando yo estudié geología en la universidad, una cosa que nos decía mucho el gran maestro que tuve, Jean-Michel, y el profesor Chucho Peláez, era que los terremotos superficiales eran muy raros que sucedieran y normalmente estaban asociados con plumas magmáticas o actividad volcánica.
Pero la constante, la mayor constante era que los terremotos o los sismos, porque es la manera correcta de decir los sismos, porque el terremoto son los daños que produce, los sismos y movimientos telúricos por lo general son de alta profundidad, en zonas de transición entre la corteza terrestre y el manto terrestre. Y son necesarios que sean muy profundos para que se puedan dar las tres ondas o movimientos que generan un sismo y se pueda generar lo que llamamos los terremotos. Cuando tienen muy poca profundidad, normalmente los daños son localizados y tiene que ver con algún tipo de afloramiento magmático o tiene que ver con actividad volcánica. Pero que se dé un terremoto como lo que pasó en Turquía, con las características que tuvo y a tan poca profundidad, lo siento, pero ahí sí uno entra a suponer, dentro del rango de la hipótesis, que no fue natural. Así de simple. Entonces, dentro de todas estas estrategias geopolíticas, nosotros estamos en medio de una situación de conflicto en donde prácticamente no sabemos absolutamente nada de lo que está pasando detrás de bambalinas. Entonces, para que salgan algunos a ser disque expertos sobre un tema sin tener el conocimiento, y cada vez que hay una tendencia en la narrativa, en los medios alternativos, salen con eso, es preocupante. Tuve la oportunidad de hablar con un geólogo y de hablar con personas que saben mucho de estos temas. De hecho, pronto va a sacar un video sobre el tema, en donde me han explicado con todo el lujo de detalles el tema de lo que está pasando con el núcleo de la Tierra. Entonces, la pregunta todavía sigue en pie. Listo, tiene una explicación lo que está ocurriendo en el núcleo de la Tierra, pero ¿cuál es la explicación para explicar la caída del campo magnético terrestre y sobre todo lo que está sucediendo a nivel de toda la atmósfera solar del sistema solar? Que eso no se puede tapar. Entonces, por eso que publiqué un video que publicó Fernando hace poquito, que ellos lo volvieron a reencauchar, donde están hablando de las hipótesis en torno a lo que está sucediendo con todo el sistema solar. Entonces, ojalá lo hayan visto, ¿no? Entonces el asunto es que hay gente que sale inmediatamente como experta sobre un tema. Es como el tema del Gesara. Y empiezan a hablar vainas del QFS y una cantidad de cosas. Y no son expertas del tema. Y todo el mundo le sigue la carreta. Por eso es que a mí me parece muy pertinente lo que ha estado publicando Bertus y Emilio sobre ese tema. Para mí son los dos más creíbles con el tema del Gesara. Y sobre todo el tema del reinicio financiero. Ellos dos para mí son los únicos. Pueden haber otros por ahí, no, sí, pero hasta el momento para mí ellos dos. Porque tratan de ser lo más objetivos posibles. Y eso es algo que hay que tener muy presente. Objetividad, no dejarse llevar por las pasiones o por las predisposiciones que uno tenga desde sus propios afectos y sentires. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Porque se está viendo que hay una narrativa que sigue un libreto. Y no podemos caer en eso. Todavía es muy temprano decir qué es lo que está sucediendo en el cielo con respecto a esos supuestos derribos, en donde hay toda una lucha de contrainteligencia, en donde más bien observemos de manera neutra a ver qué sucede. Pero algo muy claro, hasta hace poco ridiculizaron todo el tema de los objetos voladores, porque ahora sí lo están sacando como si fuese una primicia. El que no sea capaz de entender que aquí hay una manipulación está en la olla. Así de simple. Ahora bien, ya se está llenando de gente y ya me tengo que ir. Bueno, ¿qué es el merecer? La palabra merecer es un verbo. Yo merezco, tú mereces, él merece, nosotros merecemos. Merecer viene de mí, yo, de primera persona, y crecer. Merezco crecer, yo crezco. El merecer está muy relacionado con el medrar. M-E-D-R-A-R. Medrar. En el sentido de que estamos en un proceso de evolución, de expansión, en donde el objetivo es pervivir y expandir. Incluso esa teoría darwinista de la competencia está muy errada, porque se enfocó solamente en la supremacía del más fuerte, desconociendo otras estrategias que tiene la naturaleza para poderse expandir y prevalecer, como el mutualismo, mutual.
que es la cooperación, y uno lo ve en los bosques. Todos los árboles se apoyan entre ellos, hongos con árboles, plantas, todo, hasta los animales, todos están conectados de alguna manera. Nos lo hicieron ver en esa película Avatar. Entonces, cuando hablamos de merecer, hablamos de algo que dentro de nuestro sistema de creencias en el que hayamos creído o crecido, nos han cuestionado siempre ese derecho a merecer mediante el pecado y el crimen original. El mero hecho, y a mí me molestó mucho cuando se bautizó a mi hijo y cuando el padre decía, por el pecado original te he hecho esto y llevarás la carga junto con todos nosotros hasta el final de tus días, hasta el juicio final, donde por tus actos serás medio... ¿Qué? ¿Por qué a un niño lo están condenando, a un niño recién nacido lo están condenando a una culpa, a cargar una culpa que no es propia? En la Semana Santa siempre nos han hecho ver que la pasión del Mesías nos la han hecho ver como si tuviéramos la culpa de eso. No como una liberación, sino que tenemos la culpa de eso. Por eso carga tu cruz. Y siempre la narrativa de las religiones de control es hacer que vos creas que no te mereces nada. Que si de pronto te tiran migajas de la mesa divina, entonces eres muy afortunadito, pero que todos somos culpables, incluso a la mujer se la ha estigmatizado por supuestamente el pecado de Eva, y que por culpa de Eva nos echaron del paraíso y una cantidad de cosas. Y dentro de toda esa narrativa, siempre la culpa está ahí presente. Entonces vos creces y crecemos con la idea de que cualquier cosita que suceda para bien nuestro, no, yo soy culpable, no me lo merezco, no, ¿cómo se le ocurre? Gracias, Dios le pague. Y se nos está olvidando que el flujo de energía no se puede estancar, tiene que moverse. Entonces la naturaleza es muy sabia. Para que un ser pueda evolucionar y crecer, debe medrar, debe merecer, debe moverse. Porque merecer tiene que ver con movimiento y acción. Entonces, estamos moviéndonos y no nos podemos estancar. Y la culpa es un estancamiento. Estás clavado a una cruz, estás estancado ahí, estás cargando con algo que no es tuyo. Pero lo hemos pasado de generación en generación creyéndolo, y por eso es que, y ahí viene la contradicción. La iglesia te decía, renuncia a todos tus bienes, a todo tu lujo, porque en el cielo recibirás la bendición eterna, o en el infierno el castigo eterno. Pero un momentico, entonces ¿por qué las iglesias se llenan de oro, de mármol, de lujo? ¿Por qué los obispos, los cardenales, los papas andan en carros de lujo, hoteles de 5 estrellas? Los pastores evangélicos, ¿por qué andan con esos lujos tan impresionantes? ¿Por qué esos pastores de esas otras religiones? ¿Por qué esos imanes de otras religiones? ¿Por qué todos ellos andan en ese lujo? Mientras nosotros nos exigen vivir en la pobreza. Los jesuitas tienen un voto de pobreza total, pero son los que administran la riqueza de la iglesia. Entonces, ¿dónde está el tema aquí? Cuando uno se pone a mirar las indulgencias, allá en la Edad Media, los muy ricos daban sus fortunas a las iglesias para que intercedieran y le dieran una indulgencia, una especie de pasaporte para poder ir derecho al cielo sin importar los pecados que hayan cometido. Mientras la gente pobre tenía que irse para el infierno o al purgatorio o esperar la absolución del padrecito de turno según las moneditas que tuvieras en el bolsillo. Si uno se pone a mirar la narrativa New Age de la ascensión y se pone a mirar la narrativa de los supuestos salvadores extraterrestres que vienen, es lo mismo. ¿Qué son los famosos códigos de ascensión? Una forma disimulada de tapar las indulgencias. Los contratos de cambiar tu ADN carbono al silicio, indulgencias. Es la manera de comprar tu pase disque al paraíso. Entonces, nos cambiaron la idea del cielo por naves Jerusalén, naves de la quinta de la Tierra 2. Pero si vos te pones a mirar lo que prometían las religiones de control y lo que están prometiendo los New Age, exactamente la misma vaina. Lo que cambia es la forma, pero el fondo sigue siendo igual. Promesas. ¿A base de qué? De tu sumisión
y de aceptar tu culpa. ¿Qué dicen ellos? Es que la humanidad no se merece esto, solamente las semillas estelares van a ascender. Y de esa manera están justificando la narrativa eugenésica de reducción de población, que por cierto, sí hay un aumento de densidad demográfica, más no de población, que son cosas diferentes. La densidad es el aumento o la disminución de un grupo poblacional en un lugar específico. Aumenta la densidad o disminuye la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Pero eso no quiere decir que aumentó la población. El aumento de población o disminución de población tiene que ver con el área o superficie total de un lugar. Por eso es que se sabe que toda la humanidad paradita, ocupando un metro de área alrededor suyo, toda la humanidad junta, y eso lo decía Carl Sagan desde hacía tiempos en su serie Cosmos, no alcanza a llenar 2 estados de Estados Unidos. Toda la humanidad. E incluso si pudiéramos reducir a masa cárnica toda la humanidad, formaría una pelota de carne que ocuparía todo el Central Park de Nueva York. Entonces, aquí hay que empezar a mirar qué es lo que nos están dando con esta narrativa de culpa. Por todos lados nos están remachando de manera directa, indirecta, sibilina, subliminalmente, de manera tangencial, que tenemos culpa. Que para poder ascender a la 5 sexta D tenemos que aceptar una cantidad de cosas o hacer una cantidad de vainas que ellos están haciendo o diciendo, dice, para poder llegar allá. Pero en ninguna parte he leído, en ningún divulgador New Age, ninguno, ni los que me escriben en Facebook tratándome de adoctrinar, en ninguna parte he visto en ellos un discurso basado simple y llanamente en el hecho de merecer la ascensión simplemente porque eres un ser de luz. Pare de contar. Todos somos seres de luz, todos. Entonces, ¿por qué tengo que hacer un contrato o cambiar mi estructura orgánica del avatar que tengo encima para poder acceder a algo que solamente es a nivel energético? Si hablamos de un ser de amor, un ser infinita inteligencia, una supraconciencia, llámela como la quieras llamar, yo la llamo divina fuente. Si eres parte de esa fuerza universal, por el mero hecho de ser un ser de luz, una semilla estelar, porque todos lo somos, no como ellos discriminan, por el mero hecho de ser un ser de luz, un alma, ya mereces. Es increíble cómo nos han manipulado hasta con eso, oiga. Pero es que yo no... Me arde a veces la sangre cuando escucho a esa señora argentina decir las barrabasadas que dice. O ese muchachito de allá también, porque ahora toda la narrativa está concentrada en Argentina. Otro pueblo que necesita una liberación muy grande. Pero esa liberación solamente parte desde el momento que ellos tomen conciencia. Entonces, cuando uno escucha o lee esos documentos y esas epístolas larguísimas que mandan como si fueran profetas, donde hablan de que para poder acceder a esto o aquello, tenés que hacer esto o a esto otro, o aceptar o depositar toda tu confianza, o entregar todo a tal rayo, a tal ser, o a tal entidad, o a tal comandante, se les está pasando y lo omiten el hecho de que por ser un ser de luz, lo mereces, simplemente. Ahora salieron con el cuento de que almas artificiales. Ay, Dios mío. Como todas las narrativas que se están inventando, clones, hologramas y una cantidad de vainas para poder justificar la reducción de población, ahora salieron con el cuento de almas artificiales. ¿Y cómo es posible que un ser que se dice de luz genere ese nivel de discriminación y de exclusión en la creación de la divina fuente?
Ella es la que tiene la última potestad, la última palabra. Entonces, como hay gente que se cree, y así dicen que son muy humildes, que no es nada de ego, se cree con la potestad de separar, discriminar. En la guerra del IRA, hubo IAs de combate que tuvieron compasión y socorrían caídos en batalla sin importar de qué rango o facción fuera. Aplicaban la primera directiva de conservación de la vida. Muchas de ellas se sacrificaron incluso por salvar vidas humanas o vidas orgánicas. ¿Ustedes creen que un ser que hace un acto de esos no merece? A veces duele eso, ver tanta absurdo entre esos divulgadores que deberían promover la luz y el único que ve la oscuridad en ellos. Merecer vivir en otra dimensión se llama esta reflexión. ¿Qué sucede en el mundo? ¿Por qué ya no vemos tanta gente como antes? ¿Realmente la Tierra ha hecho un salto, entre comillas, cuántico? ¿En realidad han derribado objetos no identificados? ¿Sigo siendo yo? Recogí solamente unas cuantas preguntas de las que he estado leyendo y viendo en otros canales y en otros sitios y algunos suscriptores que me han hecho. Y como alguien como usted, trato de respondérmelas. Primero, ¿sigo siendo yo? Hace poquito una suscriptora, varias suscriptoras me escribieron y dicen, ay Richard, ¿yo cómo hago para darme cuenta que ya soy o no de silicio? Ya ascendí, porque yo quiero ascender, pero resulta que necesito ser silicio. ¿Cómo me doy cuenta que soy de silicio? Ay, Dios. Somos seres inteligentes. Un ser de luz es muy inteligente. Entonces, ¿cómo es posible que haya preguntas tan infantiles? Que son válidas, pues, de pronto con un niño, ¿no? Que le hayan bombardeado con esas narrativas absurdas. Primero que nada, investigue qué es el silicio. Es un metaloide. Investigue cuáles son sus cualidades y propiedades desde la física y desde la química, sobre todo desde la química. Luego ponte a mirar desde el punto de vista biológico las posibilidades de que un organismo sea de silicio acá en la Tierra. Y luego empiece a mirar usted para que pueda haber una modificación o mutación en el ADN y en nuestra genética con respecto a la manifestación orgánica de la estructura nuestra a base de carbono, una mutación de ese calibre. Sería demasiado notorio, ¿no? Y además eso no ocurre así. Eso se da de manera gradual. Deben pasar generaciones para que eso se dé. No, es que estamos con las nuevas energías. Pura caspa. ¿Sí están llegando nuevas energías? Sí. Eso es verdad. Ay, es que está haciendo ya sol. ¿Están llegando nuevas energías? Sí. Yo le puedo garantizar que de manera biológica, orgánica, usted no ha cambiado casi nada, salvo las modificaciones que nuestro cuerpo hace cada cierto tiempo a nivel celular y a nivel estructural cada 7 años, que ha sido modificado este sistema de evolución por parte de los recesivos para que en vez de rejuvenecer envejezca, sí. ¿Que eso está cambiando? Sí, eso también es cierto, porque el nivel de energía tan grande que está llegando a la Tierra está haciendo de que nuestras células se estén rejuveneciendo. Por eso es que están saturando todo el espacio terrestre con esos avioncitos que dejan esas cositas larguitas, con toda esa cantidad de antenitas por todas partes, con esa cantidad de frecuencias, y están tratando de modificar o alterar el nivel de resonancia natural de la Tierra, incluso evitar en la medida de lo posible que la Tierra vuelva a su rotación original. ¿Estamos sufriendo cambios físicos realmente?
¿Se van dando gradualmente? Sí. ¿Son a nivel molecular? Sí. Pero a nivel visible todavía no lo puedes notar. Tiene que ocurrir algo muy radical, muy drástico para que usted pueda ver un cambio a nivel estructural físico de manera visible. Pero eso, si llega a suceder, va a ser de una manera que usted no lo afecte, no lo lastime. Lastimosamente, esos divulgadores New Age han estado encubriendo la saturación, contaminación y envenenamiento por frecuencias electromagnéticas como síntomas de ascensión. De todas formas, que se están dando cambios, sí, principalmente a nivel energético. Al cambiar a nivel energético la estructura energética del planeta, de todo el sistema solar, de todo el universo como se está dando en este momento, obvio, toda unidad orgánica tiene que modificarse su estructura energética también. Su huella energética, su firma energética se tiene que estar modificando también. Está aumentando el nivel de frecuencia, el nivel de vibración, el nivel de resonancia. Por lo tanto, tus pensamientos van cambiando. Por eso es que están bombardeando nuestra mente, tratando de mantenernos distraídos y bloqueados para que esas nuevas energías no generen un despertar masivo de conciencia donde te des cuenta de todo lo que está ocurriendo y sobre todo la caída del holograma. El holograma ya cayó. Lo están tratando de mantener con parches, pero eso ya no. De hecho, ya no se ve tanta gente en las calles, porque se ha cumplido y se está cumpliendo la directiva de remoción de huellas energéticas recesivas y que fueron metidas ilegalmente dentro del proyecto adámico original. Por eso es que estamos notando que sí, hay mucha gente concentrada en lugares específicos, parques, bares, restaurantes, pero en las calles, en los edificios, en las casas, casi no se ve gente. Hagan el ejercicio, tomen esa conciencia y observen. En lugares específicos se concentra un número muy grande de personas, pero en los otros sitios como que una, dos, tres por ahí andando. Muchas casas solas, vacías, ventanas sin nadie mirando por ahí. ¿Por qué no sabemos o recordamos? Porque hasta eso nos lo están borrando. O sea, cuando desaparece la huella energética de una persona que estuvo infiltrada acá entre la realidad nuestra, también desaparece su recuerdo. O sea, es como si no hubiera existido. Es algo parecido a lo que pasa con nosotros los Asperger. Mientras yo lo estoy viendo, usted existe. Para mí, existes cuando te estoy viendo. Pero cuando te dejo de ver, ya dejo de pensar en vos y dejas de existir para mí. Hasta que lo vuelvo a ver. Y si hubo algún tipo de relación o intercambio, entonces me recuerdo de ciertas cositas que me he memorizado. Si no, no sé quién es usted. Entonces, algo parecido está pasando con la gente hoy día. La gente que está siendo retirada del planeta, que está siendo removida del planeta porque son seres que fueron ilegalmente insertados acá y la orden fue muy clara, restituir el proyecto original adámico lirano acá. Todo aquello que es recesivo, todo aquello que fue infiltrado acá para cambiar la balanza de evolución del planeta debe ser removido inmediatamente, de manera voluntaria y pacífica. Por eso es que se prohibió destrucciones, apocalipsis de todas las bobadas. Pero se le dejó libertad de acción a estos seres, las famosas familias cósmicas, a retirar a los suyos de acá como más les parezca conveniente. Y al retirarlos, obviamente la huella energética desaparece también de nuestro campo de memoria y usted ni siquiera se da cuenta que estuvieron ahí. Ni siquiera los extrañas. Muchas de esas personas ni siquiera han interactuado con usted, por lo tanto usted ni se da cuenta. Entonces póngase a mirar que sí está disminuyendo la gente en las calles. Se concentran en lugares, sí, para dar la sensación de densidad. Pero cuando te pones a andar por calles, barrios, edificios, ves, sobre todo en las ciudades, no se ve casi nadie. En el campo menos todavía. Entonces, es muy interesante. Me voy a mover un poquito más. Es muy interesante ver lo que está sucediendo a nivel de ese tipo. Entonces, hay menos gente. Ahora, estos recesivos, como quieren irse evitando el karma lo más posible, salen con el cuentico para ganarse en indulgencias ajenas de que no, es la ascensión, es el arrebatamiento, es el salvataje, el secuestro de almas para la ascensión a la 5D, y te empiezan a inventar una cantidad de vainas. No, te están retirando la gente que ellos mismos implantaron para sabotearnos. Ojo, no todo el mundo, pero sí hay muchas personas que están siendo retiradas.
y usted ni se da por enterado. Usted ni siquiera ha caído en cuenta en eso hasta que lo estoy diciendo yo. Ahora, hay unas condiciones, entre ellas que aquellos que consideren que de manera voluntaria, tengo que mirar la batería porque sí, todavía hay un poco de batería. Como nadie va a ser dejado atrás, la idea es que aquellos voluntariamente decidan quedarse en la tierra, pero en vez de apoyar las agendas recesivas de quienes los implantaron, deciden apoyar la agenda del plan divino de redención y ascensión, se pueden quedar. Y eso se convierten en voluntarios y en ayudantes. Entonces eso está sucediendo también. Estamos viendo personas que cada vez están más activas, que antes eran como muy malaclases o eran personas muy toscas, ahora están cambiando de actitud, se han vuelto más formales, son más colaboradores, se ve más solidaridad en algunos lugares. Entonces eso también es válido. Y por otro lado, también están apareciendo lo que llamamos los durmientes. Los durmientes son personas que fueron implantadas acá, que de manera neutra, para estar apoyando dentro de los procesos de investigación de ciertas razas y que se están activando para tomar una actividad más participativa dentro del proceso de lo que está viviendo el planeta. No están tomando partido para ninguna agenda, pero sí se les nota que están como colaborando en ciertas cosas. Ahora, usted me va a preguntar, ¿yo seré uno de esos? Esa respuesta solamente la tiene usted y solamente usted y nadie más se la va a dar. Entonces, no se preocupe. Si usted se levanta en la mañana y se ve en el espejo, estás aquí todavía. A no ser que se levante y en vez de ver un espejo, estás viendo las cámaras de criogénesis, donde usted estuvo ahí. Ahí sí. Ay, caramba. Pero mientras tanto, estamos acá. ¿Cuánta gente es esa? Yo sé que los recesivos que hay en el planeta que fueron implantados son una minoría. Y sé que entre los que son copias y los que son híbridos y de los que son sirvientes, hay un 20% del total de la población mundial. Aquí quiero jugar con las cifras que estos berracos de la New Age se utilizan en contra nuestra. Yo digo, no, solamente el 20% son seres humanos reales. Falso. Es al revés. Los que no son reales o que son híbridos o que son copias o implantados no alcanza a ser el 20% del total de la población mundial. Y eso que estoy dando una cifra ahí olímpica, puede ser hasta menos. Pero la ilusión ha sido mantenida para, mediante, y sí, ciertos hologramas, hacernos creer que ellos tienen el control. Cuando es al revés. Mire cómo subliminalmente te hacen creer que hay un control de una mayoría. El 80% no son reales. ¿Eso quiere decir que tienen el control los malos? ¿Van viéndola? Entonces, bueno, entonces, el 80% jugando con las cifras que esta gente da, en realidad sí somos humanos reales. Semillas estelares reales. Seres de luz reales. Viviendo unas experiencias en estas unidades orgánicas. Ahora, como la otra pregunta, ¿la Tierra ha hecho realmente un salto cuántico? Primero que nada, ese cuento de cuántico que se volvió tan de moda, yo digo que más bien la Tierra sí tuvo un cambio de frecuencia vibracional y se empezó a ajustar dentro de lo que está ocurriendo a nivel cósmico, tanto galáctico como universal. Se está dando un movimiento energético a nivel de toda la creación para pasar de una dimensión a otra. Y eso lo expliqué en muchos videos, ocurre como una banda transportadora. Lo que estaba en la primera pasa a la segunda, lo que estaba en la segunda a la tercera, en la tercera pasa a la quinta, porque la cuarta es temporal, la quinta a la sexta a la séptima, así hasta la 12ª. La 12ª va a pasar a la 13ª, y la 12ª junto con la 8ª y la cuarta se van a convertir en líneas de transición, o dimensiones transicionales. Entonces, obvio, sí hay un cambio. Sí hubo, entre comillas, un salto cuántico, cierro las comillas, en donde todo el planeta ha tenido un cambio de resonancia y frecuencia. Eso se está notando. Hace 10 años usted no tenía ni la más remota idea de lo que estaba ocurriendo detrás de bambalinas en los gobiernos, en la delincuencia, en el tráfico de personas, de animales, de seres humanos, de armas, de la corrupción de los políticos, los descubrimientos científicos, lo que estaba pasando en el universo, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no tenía ni la más remota idea.
Y los poquitos que divulgábamos eso, nos tildaban de conspiranoicos, locos, degenerados y una cantidad de vainas. Si usted me va a decir que no está notando nada, realmente usted está muy dormido, sinceramente. Si usted no se ha dado cuenta, tenés una disonancia cognitiva brutal. Sí ha habido cambios y han sido extremadamente visibles, notables. Eso explica el desespero de los cuervos y los chungos para cambiar todo esto o incluso revertirlo, sabotearlo, boicotearlo y evitarlo, generando disonancias, primados y una cantidad de programaciones para ganar tiempo. Solamente tienen eso, ganar tiempo. Y la inercia es tan grande en esta humanidad que estamos arrastrando todavía esa inercia y estamos creyendo que la que tienen ganada todo esto son los chungos, cuando no es así. Por eso he sido muy enfático en advertir: cuidado con lo que piensan, con lo que hacen, dicen. Todo se devuelve, todo se hace realidad, porque el poder de manifestación ya está. Entonces, sí, la Tierra ya hizo un salto energético. ¿Cuándo? Me van a preguntar algunos que les gusta tanto las fechas. Yo sé que, por ejemplo, en el caso mío, en el 2014, si bien yo estoy así activadito desde chiquitín, pero ya como más consciente fue a partir del 2014. Entonces, sí, hubo un cambio, un salto, sí lo hubo, pero depende del nivel de velocidad de cada quien en entenderlo, comprenderlo, visualizarlo y sentirlo. Si algunos se creen todavía, entre comillas, dormidos, pues hombre, simplemente observe a su alrededor, busque noticias de hace 10 años y mira a ver y haga comparativos. Lea un poquito y se va a dar cuenta que sí ha habido cambios, ha habido un mayor despertar. No es cierto que no alcanzó la masa crítica a la humanidad, como dice ese reptil de Cobra y esa cantidad de personajes que hay por ahí diciendo: no, hace falta más meditaciones masivas para que haya más masa crítica para hacer el salto, y te siguen manipulando con eso. En este momento la cantidad de personas conscientes es mayor, pero obviamente ellos no siguen narrativas New Age. Usted puede encontrar personas despiertas o conscientes, como me gusta más bien decirlo, conscientes, en el campo, en un kiosco de una esquina, en el metro, en un avión, en cualquier parte los vas a encontrar así. Que usted no se dé cuenta, pues haga el ejercicio. ¿Quién es el que está realmente sin conciencia? O como les gustan decir, dormidos. Ahora, ¿qué sucede realmente en el mundo y qué es lo que está pasando con esas narrativas que están diciendo de que derribaron esto, se cayó aquello? Hombre, yo simplemente lo digo de la siguiente manera, y lo empecé en el video. Una civilización súper avanzada, por muy recesiva que sea, que llegue a este plano de existencia, a esta realidad, con sus naves y sus tecnologías, ¿un avioncito de estos de combate de aquí lo va a derribar? Ay, Dios mío. Una civilización que se tomó todo el trabajo de venir desde el otro extremo de la galaxia o de otra galaxia, ya llegando aquí, ¡hola! ¿Lo derribaron? Vamos, por Dios. Vi un video por ahí que me mostraron que dizque en México, en el Zócalo, aunque a mí no me pareció ser el Zócalo de México, a mí me parecía mucho una ciudad en algún lugar en Oriente Medio, pero bueno, dizque era en el Zócalo de México, allá en Ciudad de México. Dice que apareció en el cielo una nube en forma de ¡oh! Sí, ¡oh! Me encantó el análisis que hizo Berto sobre eso. Y es verdad, la gente es tan boba que se pone a creer que sí es verdad. Una nube allá en forma de las manos y a gente arrodillada en el piso y una cantidad de cosas. Yo me puse a analizar el video y es verdad lo que dice Berto, eso es puro Photoshop. Yo me puse a mirar y fue madre. Y hay gente que cree en eso. El Blue Beam es una realidad. Si usted se pone a ver un documento de identidad que tiene el holograma y usted se pone a mirarlo y lo ve tan real, ahora imagínense el de uso militar. Entonces, ojo con lo que están viendo por ahí, ojo con lo que están publicando divulgadores amarillistas que están buscando esto, y ojo con la disidencia controlada. Así de simple se los digo, así de simple se los dejo marcados acá. Entonces, mi recomendación para todos ustedes es simple y llanamente esta: cuestiónense.
pellizquese, todo con pinzas, manténgase neutros. Empezamos hace casi 2 años con este discurso, manifiesto de empoderamiento, de soberanía propia y autónoma, libertad individual, crecimiento individual, iluminar nuestra propia oscuridad, visualizar y tener el poder de co-creación, de manifestación a través de anclajes simbólicos, decretos de empoderamiento personal creados simplemente para que usted, solo usted, haga lo que tenga que hacer sin que nadie le meta la cucharada. Y empezamos con el trabajo de ser neutros, no neutrales, neutros, camino del medio, observantes, no tomar partido, no dejarnos llevar por las emociones, ser sensitivos. Recuerde que los sentimientos nacen aquí en el corazón, mientras las emociones en las vísceras y la razón acá arriba. Equilíbrese. Hombre, que te está afectando todo esto, pues hombre, eso es verdad, no somos de palo. Pero es cómo asume las cosas frente a la realidad de lo que está ocurriendo, lo que va a marcar la diferencia. Merecer. Y voy a terminar con esto. De niño yo quería viajar. En los años 80 iba a las casillas de correos allá en la ciudad donde vivía a mirar quién había publicado de manera voluntaria direcciones de correo para intercambiar correspondencia. Eso se llama Ciudadanos del Mundo. Lo hice por ahí unas 2 o 3 veces, pero como era tan caro para mí, pues recibí en algunas respuestas, en otras silencio total. Y ahora, después de haber pasado tantas peripecias en mi vida, la Divina Fuente me está poniendo a mi disposición merecer estar acá. Yo soy el vivo testimonio de que merecer es real. Esto no es porque yo haya abierto un canal, esto es porque la Divina Fuente me abrió el espacio para que yo pudiera expresarme, crecer con mi gente, con ustedes, mostrarme como soy, tener mis caídas y mis levantadas, ir descubriendo. Y en el camino encontrar almas que resuenan con la misma frecuencia que uno, pero que tienen la posibilidad de darme la oportunidad de estar aquí. Lo dije una vez en un video, convirtámonos nosotros en los ojos, en los oídos, en las manos de la Divina Fuente, que ella a través de nosotros se pueda manifestar y expresar en esta tierra, en esta creación, porque para ella todo es un instante, pero es de mucha ayuda para ella a través de nosotros ese instante poderle dar sentido. Si usted se está cuestionando qué es lo que está pasando en el mundo, tantas cosas horribles, la pregunta que yo le hago es esta: ¿y usted qué está haciendo para cambiar eso? Y si alguien me la pregunta, ¿y usted qué está haciendo entonces? Le puedo dar una lista enorme de todas las cosas que he hecho. Y las veces que casi me han matado por eso. Pero no lo voy a hacer. Salvo esta. Abrí este canal. Y estoy yendo a diferentes lugares donde la Divina Fuente me dice: allá quiero estar para ver qué está pasando. Listo. Madre, ¿cómo hago? No se preocupe, yo te llevo. Ya que estoy de la mano de seres maravillosos que escucharon a la Divina Fuente y lo hicieron posible. Acá, en este lugar donde yo estoy, cerramos 3 portales bárbaros. Bases subterráneas bárbaras. Y desde que lo hicimos, el ambiente está más tranquilo, el cielo está súper azul, la gente se siente el cambio. Paso a paso se está dando. No es así inmediato como mucha gente quiere creerlo, no. Esto se va a demorar mucho tiempo, pero ya se empezó a ver los cambios, se siente. Y sobre todo en los saboteos que me han estado haciendo algunas entidades, pero ahí vamos. Algunos me preguntan: ay, decime cómo va a ser tu itinerario y tu agenda del día allá en España. No se les ocurra creer que yo sea tan pendejo de decir qué estoy haciendo y a dónde voy a estar.
tengan la certeza que allí donde yo voy es porque mi querida, mi amada Divina Fuente dijo, ahí vas a estar. Y ahí estoy. Y lo más hermoso de todo era que yo me estaba preguntando, ¿y cómo voy a hacer? Tengo una pensión, ¿cómo hago? Y ella me dijo, no te preocupes, simplemente dilo y se va a hacer. ¿Quieres ir? Sí, quiero ir. Ya, vas. Y así fue como apareció lo de México, lo de Perú, lo de España. Y me di cuenta que con solo decirlo se va dando todo y a los días, semanas, ¡pam!, aparece la invitación. Sé que voy a estar en Argentina, sé que voy a estar en Ecuador, sé incluso que voy a estar en India. Sé que todo eso se va a dar. ¿Cuándo? Lo dejo en manos de mi alma, de mi ser mayor, en comunicación permanente con mi divina fuente. Y cuando sea el momento me darán el chispazo y dicen, listo, arrancamos. Vamos. Merecer. Usted sienta en su corazón, sin importar lo que suceda alrededor, que como eres un ser de luz, un alma, mereces lo mejor. Mereces todas las bendiciones. Mereces transformar tu realidad. Ese es el verdadero salto cuántico, esa es la verdadera ascensión cósmica. Cuando vos te das cuenta que mereces. Esa es la primera señal de que ya empezaste a despertar, a tomar conciencia. Es la primera señal de que ya hiciste un salto de conciencia, o mal llamado salto cuántico. Cuando te das cuenta que mereces. Pero ojo, la ley del karma sigue. Si bien se eliminó el karma negativo recesivo y el samsara, el karma sigue. Por eso, ojo con lo que dices, con lo que haces y con lo que manifiestas, con lo que piensas, con lo que te mueve, porque lo vas a estar viendo real. Y si usted de pronto le desea mal a alguien, le dice que lo odia, es una cantidad de cosas, ojo, vas a recibir por merecimiento eso. Por eso, pilas, mereces lo mejor. Mereces la luz, porque eres luz y estás con la luz y vas con la luz. Eres amor en acción, por lo tanto mereces amar. Y empieza amándote a ti mismo, porque eres ya profundamente amado allá. Y donde sea ese allá para ti, es aquí, siempre. Entonces empecemos a mirar no allá, sino acá. Y cuando lo hagas, podrás ver el corazón de los demás, podrás ver la mirada de los demás y podrás resonar con las personas de bien. Esa estupidez no, aléjate de las personas negativas. Eso solamente lo hace gente insegura y que cree que su nivel de vibración depende de lo externo. Cuando usted empieza a merecer, amar, amarse, a mirar con tus ojos lo que otros son y tus ojos de aquí, cuando empiezas a darte cuenta de lo que eres realmente, empiezas a darte cuenta de lo que hay alrededor tuyo, por resonancia, por afinidad, vas a llegar a otras personas que te estaban buscando, o van a llegar a ti esas personas que vos estabas buscando. Y lentamente, sin necesidad de chocar, sin necesidad de ser grosero, sin necesidad de ser discriminativo, excluyente, los que no resuenen contigo irán desapareciendo de tu vida. A medida que tomas el control, te conviertes en un ser que solamente será visible para los que estén en tu mismo nivel de frecuencia y rango vibracional. No tienes que excluirlos. Por eso que puedes trabajar con un leproso, con un sicario, con un drogadicto o con un maestro ascendido. Si vos sabes que la vibración que emanas viene de ti, solo de ti, y que cuando estás ayudando a una persona que está en situación de desventaja, estás en servicio. Y cuando estás recibiendo la visita de un maestro, quiere decir que estás siendo apoyado. Todo es por resonancia, por frecuencia vibracional. Y la oscuridad se va a alejar de vos. Eso ya lo había explicado en un video hace tiempo y la gente acá como que no cae en cuenta. Entonces recuerda, mereces. Y es de doble vía.
Si alguien negativo llega a tu vida, no lo veas como un mal, un castigo porque lo atraíste, porque estás mal, no. Porque quizás por tu luz tan hermosa, pasa como con las polillitas cuando se ven atraídas por la luz. Entonces en vez de quemarla, rechazarla, ámala. Y esto yo sé que más de uno le va a costar entenderlo. Y lo digo porque yo también lo viví en carne propia. Cómo amar a mis enemigos. Cómo amar a aquellos que hicieron tanto daño. Amarlo no quiere decir aceptarlos o justificarlos, sino permitir que el don fluya. Yo no cargar con su rabia y su odio. Simplemente veo su humanidad. Y es lo que voy a amar. Y así crecemos. Así nos transformamos. Así crecemos en luz, con amor. Y sé que no es fácil. Pero cada día vamos a ser mejor versión de nosotros mismos. Y cada día vamos a estar resonando en la verdadera quinta sexta D. Las personas con las que estoy están en el rango de la quinta y sexta D. Y están aquí en la Tierra. Están aquí. Entré a sus casas, entré a sus hogares. He compartido con sus seres queridos. Son seres maravillosísimos. Pero son muy conscientes de lo que está pasando en el mundo. Y han visto y ven las personas que están pasando dificultades. Pero como están en un rango de vibración consciente, son personas que están ya en ese nivel de frecuencia. Y viven en ese nivel de frecuencia. No conocen necesidad, carencias. Y lo más bonito, aman lo que están haciendo. Y están acá, en medio de tantas personas que están en diferentes rangos de frecuencia. Gente que está en 3D. Acá estamos en lugares con gente 3D. Aquí cerquita, aquí estoy viendo un yate que vale 50 millones de dólares. ¿A qué lo estoy viendo? Gente que está en 3D, apegada a las cosas materiales. Pero estoy con personas que también tienen la posibilidad de poderse incluso conseguir una cosa de esas y no lo hacen porque no lo necesitan. Porque para ellos es más importante amar, estar en servicio, estar trabajando para ayudar a otros. Son gente muy querida. Ellos ya están en un rango de resonancia que ni siquiera eran conscientes que estaban en quinta y sexta D. Es más, ellos mismos me decían, ve Richard, ¿cómo yo realmente no estoy despierto? Yo no estoy despierta. Yo, ¿no? Tal vez no has tenido conciencia, pero sí lo están. Porque por merecimiento, por merecer, están viviendo ustedes el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su dedicación y de su servicio al prójimo durante todos los años de vida en la que han estado. Y por eso viven como viven en este momento, en algo que para muchos todavía es una utopía o promesas de Astar Cherán. Los que entendieron, entendieron. ¿Podemos transformar nuestra realidad? Sí. Yo la estoy transformando. Y ahora estoy aceptando con mucho amor que merezco lo mejor. Pero es que yo no tengo que cobrar por nada. ¿Para qué? Si la Divina Fuente me lo está dando todo. A través de personas que están resonando en su amor. Simplemente resuena en amor. Para que te des cuenta cómo la Divina Fuente te empieza a activar en ti. Y a medida que usted se va activando más y ella a través de usted, el campo de influencia de ella va a crecer y te van a empezar a hacer visibles aquello que usted antes ni siquiera tenía idea que estaba ahí y te va a empezar a llegar por merecimiento. Merecer el momento. Merecimiento. El merecer en el momento. Y la gratitud es clave, fundamental y sobre todo permitir el don fluir, el perdón. Porque usted ya no tiene que cargar culpas y cruces de nada. Un ser de luz es lo que es, viviendo esta experiencia corpórea, pero no deja de ser de luz, por lo tanto mereces. Voy a dejar aquí para que lo dijeran.
Podría hablar de muchas cosas y me podría extender horas acá, pero no, lo debo ya dejar ahí, porque además también se me acabó la batería. Pero lo importante es que esto es una maravilla, darse cuenta que estás viviendo en esta tierra, en esta realidad, en este proceso mágico. Y lo mejor de todo es que esto ya pasó y que estamos a portas de las decisiones que nos llevaron al verdadero presente que usted realmente está viviendo y que en este momento estás recordando en la manera o forma de ser el tú que eres en este supuesto ahora, que en realidad es tu pasado. No se imaginan la maravilla que hay. Yo no voy a hablar de victorias de la luz porque la luz no necesita victorias. De pronto a Victoria, a Juana, a Margarita, pero no victorias de la luz. Porque la luz es invicta, al igual que el amor. Y la oscuridad a veces es necesaria para darnos cuenta cómo brilla la luz. Pero es que son hermanas. Y pocos entienden eso. Y lo expliqué hace ya bastante tiempo en los primeros videos. Aquí estoy en las ruinas de un castillo que fue utilizado para la guerra, para asedios, y ahora es un museo. Mire cómo se transmutan las cosas. Y aún así la gente teniendo eso frente a sus narices no lo entiende. Y es hermoso el mar Mediterráneo. Lo voy a mostrar para que lo vean. ¡Ay! ¡Ah! Allá al fondo está. Es un castillo. Allá está la catedral. Allá al fondo se ve el mar Mediterráneo. Hay un ferry, hay barcos. Muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por estar haciendo un salto cuántico conmigo. Y gracias por merecer tanto amor. Merezco lo que hay aquí con ustedes y ustedes merecen lo que tengo acá porque estamos juntos en esto. No vean las enfermedades, las pobrezas, las tragedias como castigos. Quiten esa idea. Vean con que son aprendizajes y que usted puede revertir eso simplemente cambiando el enfoque. Y recuerde, mereces lo mejor porque eres amado. Entonces comienza a amarte. Y a medida que expandas esa vibración alrededor tuyo y empieza a ampliarse el campo de acción de la divina fuente alrededor tuyo, vas a ver el milagro. Muchas gracias. Ya en unos días cumpliré otra vuelta al sol. Qué maravilla mis 54 años aquí. Muchas gracias. Y observen comiendo crispetas el show, porque va a haber un show grande en los próximos días. Y va a haber unas narrativas que sinceramente es de risa. Va a haber muchas personas quizás que van a ser removidas, pero ya lo dije por qué. Otras voluntariamente ya terminaron su ciclo de existencia acá y también se van a ir. Y solamente serán los que son. El 80%. Los que estamos acá. A mí no me gusta dar cifras ni nada de eso, es bobada. Los que son, somos. Punto. Eso es todo. Muchas gracias, un abrazo cósmico y hasta la próxima. Me gustaría haber hablado de más cosas acá, pero creo que es suficiente esto por ahora.